Señal directa. Vamos a la charla de este día y saludamos con mucho gusto, y además de saludar agradecemos que platique con nuestra audiencia a Adrián Hipólito Hernández. Él es integrante del Comité Salvemos el Bosque de El Nisticuil. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la llamada. Al contrario, gracias a usted. ¿Qué nos puede platicar y decirle a nuestra audiencia de este incendio, si me permite el término, otro incendio ahí en el bosque del Nisticuil? Parece que todo indica que es área protegida, pero las autoridades municipales dicen que no es protegida. Al final de cuentas es un incendio y el daño está. Pero al respecto, ¿qué nos dicen ustedes desde el comité? Bueno, hubo declaraciones bastante engañosas el día de ayer por el alcalde de Zapopan, señalando esto, ¿no? Que se trata de un incendio que ocurrió fuera del área natural protegida, y bueno, pues esto no es así, ¿no? Se trata de un incendio que ocurrió, el 1 de abril, y afectó pues zonas dentro del decreto de protección y fuera de este, ¿no? Se trató de un incendio bastante peligroso, en la misma zona, el quinto incendio en la misma zona que ocurre este temporal. Y bueno, quemó alrededor de 17 hectáreas de bosques, de pastizales, incluso hubo la afectación de 3 viviendas del fraccionamiento de Los Guayabos, ¿no? Se trató, como les dije, de un incendio bastante peligroso. Hubo la intervención incluso de bomberos de Guadalajara, de Semadet, de bomberos de Zapopan, y bueno, también nuestra brigada comunitaria. Quinto incendio del presente periodo de estiaje, nos menciona Adrián, terrenos que ya están, por cierto, también a la venta, según ustedes señalan. Así es, se trata solo del quinto incendio en esta zona, y bueno, lo que vimos es que alrededor de 3 semanas después ya hay bastantes letreros señalando que están en venta, ¿no? Para contextualizarles un poco, esta zona se trata de una zona donde se construyó un fraccionamiento, un megaproyecto bastante grande de alrededor de 700 hectáreas, que antes se llamaba Mirasierra de Zapopan y ahora se le conoce como Capital Norte. Y bueno, se trata de un proyecto que está ligado a la familia y amigos políticos del gobierno de Movimiento Ciudadano, fundamentalmente del gobernador Enrique Alfaro, ¿no? En el proyecto están involucradas 3 grandes capitales. Uno de ellos fundamentalmente el de Beatriz Alfaro, la tía del gobernador, con su empresa Tierra y Armonía. Y bueno, es en esta zona donde han ocurrido estos 5 incendios durante este temporal de estiaje. Interesante que hagas este contexto para nuestra audiencia, porque esto explicaría de cómo desde administraciones anteriores y a la actual se le ha ido dañando y comiendo al bosque del Nisticuil. Y bueno, pues las pasadas administraciones y la actual, cuando decimos pasadas no son tan pasadas, sino medianamente recientes, pertenecen al partido de Movimiento Ciudadano. La pregunta sería que en política quedaría muy claro que no hay amigos, hay intereses, porque dijéramos, bueno, es que en Zapopan es el grupo de Lemus y Frangé y es un equipo distinto al del gobernador, pero no es así cuando se trata de intereses inmobiliarios. ¿Esa sería la pregunta? Así es, para nosotros ha quedado muy claro esto, ¿no? En los últimos 7 años con Movimiento Ciudadano gobernando Zapopan, lo que ha venido a más es el desarrollo inmobiliario. Se han destapado decenas de proyectos dentro y fuera del polígono protegido del bosque del Nisticuil, ¿no? Para darles un ejemplo claro de esto, es que en esta zona donde ocurrió el incendio, que es una de estos predios donde se está desarrollando este megaproyecto de Capital Norte de la tía de Enrique Alfaro, solo en esta pequeña zona se han talado alrededor de 860 árboles de encino y de pino durante los últimos años. Es un ecocidio total que ha estado manejado por la empresa de Beatriz Alfaro, ¿no? Y obviamente legitimada por los gobiernos del Movimiento Ciudadano. ¿Qué extensión del bosque del Nisticuil se encuentra protegida? En este momento, desde el 2007 que se movilizaron las comunidades para proteger el bosque, se encuentran protegidas 1.590 hectáreas.
y como ha sido costumbre en todos los decretos de protección del país, se dejaron bastantes hectáreas fuera de este polígono protegido. Nosotros calculamos que en este caso en Iztiquil se dejaron alrededor de 1,000 hectáreas fuera del decreto de protección. Adrián, entonces, con los datos que tiene el Comité Salvemos el Bosque del Iztiquil, ¿el incendio sí ocurrió en el área protegida? El incendio empezó en los terrenos de los Alfaro, de Tierra y Armonía, y se extendió sobre el cauce del Río Blanco y entró al área protegida. Como les decía hace un momento, pues la magnitud del incendio fue bastante grande, entonces hubo daño en ambas zonas. Lo que no señala aquí el alcalde en sus declaraciones del día de ayer es que tanto fuera y dentro del área protegida se trató de terrenos boscosos, es decir, terrenos forestales. Si así es, como es de esta forma, pues de acuerdo a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable no deberían de ser urbanizados ni dentro ni fuera del polígono de protección. ¿Cómo se podría, perdón, Adrián, comprobar que se está vendiendo, porque digo, esa parte también es muy delicada, parte de lo que sí se podría considerar como área protegida? En los terrenos que están dentro del área protegida no hay terrenos de venta, porque están pues una barda que divide ahí del fraccionamiento de los guayabos. Sin embargo, esto se ocurre fuera del decreto de protección, de la zona del decreto de protección, y esta es la parte que nos preocupa, porque además dentro de los planes parciales de desarrollo urbano de Zapopan están catalogados como afluentes que, bueno, son tributarios del Río Blanco, no forman parte de la cuenca del Río Blanco, y esto nos preocupa un montón porque pues acabamos de ver justamente hace unos días la violencia con la que se trató a la gente que está en el arroyo seco, y pues ahora resulta que sale el alcalde a defender a estos desarrolladores, cuando se trata de desarrolladores obviamente, para que puedan construir sobre estos afluentes, ¿no? Adrián, yo quisiera preguntarte, que le des a nuestra audiencia, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes de la oposición? ¿Cuál es el trabajo que está realizando las bancadas de oposición en el Zapopan, en el ayuntamiento? Y también, ¿cuál es la visión que tienen de legisladores federales que traen la bandera de ecologistas y atacan programas federales y no estos? Cuando digo federales me refiero a los de MC por Jalisco, por ejemplo. Claro, pues nuestra posición es muy crítica, ¿no? Tanto a nivel local del municipio, en el Cabildo no ha habido ningún tipo de acción que sea contundente para defender el bosque en esta administración, ¿no? En las anteriores pues ha sido exactamente lo mismo, pero durante esta administración ha sido un nulo accionar por parte de los que se llaman oposición, ¿no? No hay ningún tipo de iniciativa que haya frenado o que pretenda frenar, por ejemplo, estos desarrollos inmobiliarios que, bueno, están causando más efectores, no solo la tala del bosque, ¿no? Y a nivel federal pues es lo mismo, ¿no? Es prácticamente una copia de lo que sucede localmente, pero a lo mejor en un nivel más cínico, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, a Vero Delgadillo, ¿no? Que continuamente está produciendo publicidad para hablar o tratar de criticar el proyecto del Tren Maya, cuando en Jalisco, pues, el partido al que pertenece está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Que el gobierno federal, la destrucción de los bosques, en nuestro caso, que es el que sabemos, el bosque del Iztiquil, con los propios, protegiendo los propios intereses de la familia del gobernador. Adrián, tenemos el tiempo encima, pero retomando esto del trabajo de la oposición, por ejemplo, acá en Zapopan, que es nula, tanto de la bancada morena y de otros partidos, pero me quedé, no le he seguido, por eso no le he seguido a la pista, por eso te pregunto, ni siquiera Pedro Kumamoto del partido del Arbolito ha hecho algo por el bosque del Iztiquil. No, hasta el momento no ha hecho nada. Hace, me parece que un par de días, cuando se supo esta noticia que se estaban vendiendo los predios recién quemados, lanzó un tuit por ahí sin ningún tipo de información y fue absolutamente a todo lo que se limitó, ¿no? Hasta el momento. Caray. Adrián Hipólito Hernández, gusto tenerte aquí en Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara.
te seguiremos dando lata para que le informes a nuestra audiencia sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Saludos también para ti, para el comité.